nombre es Rodrigo Pámanes, soy escritor, tallerista y promotor cultural. Una gran pregunta, yo siempre supe que quería ser escritor, siempre, toda la vida. Cuando tuve noción de que los seres humanos necesitamos ser algo cuando seamos adultos, yo estaba seguro que quería dedicarme a escribir. Entonces, para mí el lenguaje, tanto leído como hablado, como escrito posteriormente, ha sido muy importante en mi desarrollo como persona, como niño. Y yo siempre supe que quería dedicarme a escribir, pero no ficción. Yo empecé estudiando historia, la licenciatura en historia, y después estudié relaciones internacionales, lo cual es historia activa, por así decirlo, historia desde un punto de vista pragmático, pues. Y estando en la licenciatura, yo solamente leía sobre historia y básicamente sobre historia. Y ahí me di cuenta que en realidad me interesaba mucho la ficción. Empecé a conocer a ciertas personas, a tomar talleres literarios. Me di cuenta que me gustaba escribirla, me gustaba leerla y aparte sabía de lo que trataba, porque muchas veces uno hace actividades, como en mi caso tocar la guitarra, y tú tomas una guitarra y te das cuenta que no entiendes qué está pasando, ¿no? Que aunque el maestro te diga algo, hazle así, no entiendes, no entiendes por qué esa cuerda debe sonar. Y con la literatura me pasaba justo lo contrario. Yo leía algo y podía entender perfectamente qué estaba pasando en ese texto detrás de la historia, ¿no? Y entonces yo me di cuenta que ya había algo para lo que yo podía tener facilidad y me dediqué sobre todo a leer. Yo fui un escritor que se tardó mucho en publicar en términos millennials, porque hoy en día todos los escritores de generaciones más jóvenes quieren tener publicaciones desde los 19, 20 años. Y pues bueno, yo, aunque empecé a publicar muy joven en revistas, como cualquiera, pues en realidad mi primer libro salió hasta los 34 años y tenía que ver con que mi búsqueda era más de lectura y más de preocuparme por entenderme, por saber qué quería decir y cómo quería decirlo. Primero fue con la poesía infantil y hasta que encontré una novela, pues decidí lanzarme por escribirla y meterme en la narrativa de largo aliento, ¿no? Que es esta mi primer novela, que apenas salió ahora en 2018. Bueno, Grasa de Marsopa, que es la primera novela, llegó de una forma muy peculiar. Yo tenía claro, fui armando un discurso narrativo, por así decirlo, cierta ideología que yo quería, ideología personal, obviamente, que yo quería transmitir en mi narrativa, pero yo no soy panfletario. A mí no me gusta que mis libros estén centrados ni en la denuncia social, ni en la educación, ni en la moral, ni en la ética como una forma de enseñanza para el lector. Entonces, a mí me costaba mucho trabajo cómo no lograr eso. Entonces yo me di cuenta que había una oportunidad de soltar unas grandes quejas que yo tengo en mi vida en contra del deporte organizado, no del ejercicio, y empecé a escribir una novela primero de otro deporte, una novela que llevaba muy avanzada. No cuento mucho, pues, para no arruinar no gafarla, como dicen, no echarle la mala suerte, pero a la mitad de esa novela me pidieron un cuento para una antología, y yo ya traía la idea de hacer una historia de un nadador, porque para mí es muy importante tomar situaciones poco interesantes para el lector y volverlas interesantes, ¿no? Porque la herramienta más sencilla de la ficción, que lo hacen las películas de Hollywood, por ejemplo, pues es decir, si meto unas escenas de asesinato, si hay un asesinato, un rapto, escenas románticas, tensión sexual, pues ya la película ya se armó. Y entonces a mí eso me hace un poco tramposo, válido, pero a mí no me interesa. Entonces yo siempre busco como tener unos temas aparentemente aburridos para que el lector cuando se enfrente a ellos diga, oye, nunca me he dado cuenta que esto podría ser entretenido. Entonces el nadador apareció en mi vida, dije, tiene que ser un nadador, no hay nada más aburrido que nadar. Entonces lo empecé a armar poco a poco, dije, ¿qué va a ser ese nadador? Entonces dije, ese nadador de repente me llegó, va a cruzar el Canal de la Mancha. Entonces cuando me llegó esa idea fue que me puse a trabajar, trabajé muchísimo, nunca había trabajado tan concentrado en una novela y a partir de ahí hice el cuento se publicó en varios medios nacionales y el cuento empezó a tener muy buena aceptación. Me pasó algo que nunca me había pasado, que gente desconocida y conocida me empezó a escribir. Oye, quiero saber más sobre el nadador, ¿qué pasó? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué hizo aquello? Oye, qué maravilla esta parte, que no me gustó esta otra, ¿por qué fue así? No sé qué. Y ahí fue cuando me di cuenta que lo que yo sospechaba era cierto, que ahí había una novela que yo había atrapado en un cuento de 15 páginas.
Y entonces me senté y durante 3 meses, que nunca lo había hecho, porque yo soy un escritor muy lento, durante 3 meses muy concentrado, escribí la novela, ¿no? Que es una novela corta, pues, pero a mí me cuesta mucho, ¿no? Esas 120 páginas, pues me costaron muchísimo, ¿no? ¿Por qué Grasa de Marsopa? Bueno, no quiero arruinar mucho el título. El título es un título muy curioso porque yo siempre me detengo mucho en los títulos. Yo creo que los libros, los cuentos, los capítulos empiezan en el título, ¿sí? Y la marsopa es un animal que, parecido al delfín, a la vaquita marina, que vive ahí por el Canal de la Mancha. Y obviamente su caza es ilegal y tiene que ver, es un elemento de la novela que el personaje emplea, ¿no? En este cruce del Canal de la Mancha se devela el nombre de la novela en la página 10, tampoco es el misterio de la novela, pero a mí se me hacía un nombre muy peculiar porque grasa, pues, es una palabra fea por sí misma, evoca aparte algo feo, aunque nos guste la grasa y nos gusten los tacos con grasita, evoca algo feo. Sí, más en estos tiempos, exactamente. Y marsopa es una palabra muy rara que en castellano de México no usamos casi. O sea, yo no me he topado todavía con una sola persona que diga, marsopa, claro, sí, las marsopas. Y entonces eso me gusta, ¿no? Porque desde ahí ya estoy provocando al lector, el lector pasa, ve la mesa de novedades y ve las historias confidenciales, el amor y la tristeza, y de repente lee Grasa de Marsopa y por lo menos va a decir, bueno, este título feo o padre o raro, a ver de qué trata, ¿no? Y un poco por ahí va el asunto, ¿no? Siempre me ha gustado que los títulos de mis libros sean en sí mismo una historia. Y creo que para mí, por lo menos, Grasa de Marsopa lo logra, ¿no? Ya mete ruido en quien ve el nombre. Sí, bueno, es complicado, en México es complicado porque todavía no establecemos bien los canales de publicación, o no están tan claros en general, ¿no? Están claros con los grandes escritores, en donde ahí sí funciona como en cualquier país del mundo, ¿no? Pero sí es complicado. En mi caso yo tuve mucha suerte y agradezco mucho a Editorial Eximia, a Mario Cansolen, a Juan Pablo Castañeda, a Carlos, porque la verdad fue muy sorpresivo. Nos reunimos una vez a platicar, yo llevaba pues ahí casi que una carpeta engargolada con textos para ofrecer, por exagerar el punto, pero yo iba a esa reunión pues esperando pues nada más charlar y ver qué podíamos hacer en un futuro, y después me topé con que los editores habían leído ese cuento y les había gustado y me preguntaban que si sí había una novela sobre eso, ¿no? Porque yo en alguna otra entrevista había comentado que estaba preparando una novela. Y pues les dije que sí y nos pusimos a trabajar, y la verdad que ha sido muy interesante, pero sí quiero decir que la forma de trabajar de este editorial no es lo común. O sea, no es lo normal que ellos estén atentos, estén con el radar abierto, sean honestos, sean claros. Bueno, honestos no, sean claros más bien, ¿no? Que haya claridad en el trato, que haya un trato profesional, no es lo normal. Normalmente las editoriales, sobre todo independientes, trabajan muy informalmente y ese es un problema que luego repercute en la distribución, en la venta y en el alcance de las novelas. En el caso de Eximia es una editorial independiente, pero con una presencia nacional. Los libros se pueden conseguir en Gandhi, se pueden conseguir en El Sótano, online, hay una presencia en la ciudad absoluta, y eso pues a mí como autor me da mucha seguridad, ¿no? Pero más o menos esa es la historia de la novela. En este caso, al contrario de lo que hice en mis otros libros, en donde eran unos libros pensados para niños, para que los adultos lo pudieran leer, en este caso lo hice a la inversa. Es una novela pensada para un público lector adulto, no experimentado. La novela está hecha de tal forma, y me ha pasado, que alguien que es un lector experimentado, un especialista en literatura, puede encontrarle algo, y que alguien que pues, le gusta leer solo bestsellers, le gusta leer en el aeropuerto, le gusta leer antes de dormir 10 hojitas, pueda divertirse. Pero a la vez es una novela que pueden leer, no niños, pero sí, digamos, adolescentes, ¿no? O sea, chicos de 12 años, de secundaria en adelante. Es una lectura
que no tiene, que tiene un objetivo claro de que el lector entienda todo lo que está pasando, aunque su nivel lector o su nivel de experiencia en la vida no le permita pues entender de la misma forma que entendería otro lector, pero bueno, eso pasa con todos los libros, ¿no? Entonces, no es un libro para niños, pero sí es un libro que creo yo que un adolescente lo puede leer y se puede entretener y lo puede sorprender de que algo así lo esté entreteniendo. A mí me costó mucho hacer la sinopsis, me costó mucho porque ¿cómo vendes tu propia novela en el buen sentido de la palabra, ¿no? Como tú bien dices, al final la sinopsis del cine es para que entres a ver esa película y no otra. Entonces, ¿cómo venderla, no? Entonces, batallé, pero a mí se me ocurrió lo siguiente, y la leo porque es muy cortita y está aquí en la cuarta de forros, ¿no? Dice, emulando a los héroes románticos de las novelas de aventuras, Gerardo decide cruzar el Canal de la Mancha a nado para poder retomar el rumbo de su existencia. Lo que inició como una idea absurda y peligrosa termina siendo un viaje emocionante y expiatorio donde el agua, el sol y el frío le enseñan lo agresiva que es la realidad. Novela breve, contenida en sí misma, que explora los pairos y las derivas de una forma ágil, entretenida y cercana. Entonces, si bien pues sí hablo que la novela a lo mejor va a haber un poco de introspección, pues también es una novela de aventuras, ¿no? Que recordemos que en el siglo XIX los lectores amaban y la sociedad amaba a estos grandes héroes. La novela va un poco, toca tangencialmente la historia de Peter Webb, que fue la primera persona que cruzó el Canal de la Mancha. Que si nos ponemos a pensar, el tipo es famoso, más de 100 años después, por hacer una hazaña absolutamente intrascendente, inútil, y que él fuera el primero fue una coincidencia. Fue el primero en ser registrado, pero su hazaña no vale más que la persona número 1000 que ha cruzado el Canal de la Mancha. Y lo cruzan cientos de personas al año, lo han cruzado hasta niños de 11 años, lo han cruzado gente 3 veces, ida, vuelta, ida. O sea, es decir, es una hazaña absolutamente irrelevante, absurda, pero sin embargo este tipo está en los libros de historia y es un héroe en Inglaterra. Incluso él ganó fama mundial, bueno, fama relativamente mundial, lo que era el mundo en esa época, siglo XIX, pues es Europa básicamente, y el norte de Estados Unidos, la costa este de Estados Unidos, porque a los 14 años se embarca en una fragata mercante ilegalmente, porque era menor, hasta los 16 podía hacerlo, y un marinero se cae al agua y él intenta salvarlo y no lo logra salvar, y se vuelve famoso por algo que no hizo. Se vuelve famoso porque trató de salvar a alguien, entonces salió en todos los periódicos y tal. Entonces eso habla de la necesidad de esas hazañas heroicas en esa época, ¿no? Alguien que no hizo nada se volvió famoso, ¿no? Y después cruza el Canal de la Mancha y después, que esto habla muy bien de su incapacidad de medir el riesgo, muere tratando de cruzar a nado las cataratas de Niágara. Entonces, pues bueno.